Buenos días, economista. Somos el grupo 5 y hoy le vamos a hablar sobre la ciudadanía en la antigua Roma y antigua Grecia. Los integrantes son Garboa Vargas, Lino Ceballos, López Alvarado, López Jiménez y quienes habla Hidalgo Villón. La ciudadanía en la antigua Grecia y en la antigua Roma. Antigua Grecia. El término ciudadanía proviene del vocablo latín civitas, que significa ciudad-estado, y su origen se remonta a la antigua Grecia. Las ciudades griegas, llamadas polis, eran espacios pequeños de gran desarrollo científico y artístico, donde vivía poca gente. Cada polis tenía su forma de gobierno. Las ciudades más importantes fueron Atenas y Esparta, la primera cuna de la democracia. La ciudadanía en la antigua Grecia y en la antigua Roma, antigua Grecia. Ser ciudadano en Grecia significaba tener ciertos privilegios y ventajas en los ámbitos políticos, jurídicos, sociales y religiosos, que los ubicaba por encima de de los no ciudadanos y los distinguía de estos, además de cumplir con responsabilidades como el pago de impuestos y participar en el ejército. Bueno, yo les voy a hablar sobre la antigua Grecia. ¿Cómo se dividía la sociedad griega? La sociedad griega estaba organizada en dos grupos, los no ciudadanos y los ciudadanos. Los no ciudadanos eran las personas esclavizadas, los extranjeros y las mujeres que no participaban en la política ni poseían propiedades. Los ciudadanos, ser ciudadano en Grecia significaba tener una condición merecedora de ciertos privilegios, además de cumplir con responsabilidades. En la antigua Grecia había ciertos requisitos que debían cumplir para ser ciudadanos. Era ser hombre libre y no esclavo, ser hijo de ciudadanos atenienses en Atenas o de ciudadanos de la polis correspondiente, haber nacido en la polis o haber obtenido la ciudadanía por decreto. También tener una edad mínima, generalmente era entre los 18 a 20 años. Habían también ciertos derechos y responsabilidades que debían cumplir los ciudadanos. Estos son participar en la asamblea y en la toma de decisiones políticas, ocupar cargos públicos, acceder a la justicia y a la protección de la ley, disfrutar de los beneficios de la ciudad como la educación y la salud pública. A continuación, mi compañero. Antigua Grecia. Las ciudades griegas llamadas polis eran espacios pequeños de gran desarrollo científico y artístico, donde vivía poca gente. Cada polis tenía su forma de gobierno. Las ciudades más importantes fueron Atenas y Esparta, la primera cuna de la democracia. Atenas. Solo los varones ciudadanos participaban en política, disfrutando derechos como poseer propiedades, pero también tenían obligaciones como impuestos y servicios militares. Esparta, una ciudad griega en la península del Peloponeso, se centraba en la formación de guerreros. La educación gratuita era accesible tanto para hombres como para mujeres, quienes recibían entrenamiento militar. Antigua Roma. Roma se funde hacia el año 753 a.C. Fue cuna de una gran civilización hasta el año 509 a.C. Estuvo regida por un sistema monárquico que fue derrocado por la república basada en la división de poderes, el control de gobierno y el equilibrio de poder, que era compartido entre tres instituciones: magistrados, senados y comicios. Como siguiente punto tenemos Antigua Roma. En la antigua Roma estaba dividida en tres clases sociales: patricios, plebeyos, esclavos. Era una condición social privilegiada que incluía estatus social, propiedades y poder para hombres libres que habían nacido en Roma antigua, incluidas sus colonias. Los patricios eran la élite de la sociedad romana, poseyendo riquezas, poder y privilegios. Dominaban la política, ocupando cargos claves y disfrutaban de ventajas sociales, políticas y culturales. En pocas palabras, los patricios se definían por poder, riqueza y privilegios en la Roma antigua. En cambio, los plebeyos estaban
compuesto por pequeños comerciantes y artesanos, que lucharon por la igualdad y lograron igualdad civil y política para los plebeyos, que fue el avance social en la antigua Roma. En pocas palabras, se definían como de excluidos a ciudadanos con derechos iguales. En cambio, los esclavos eran personas sometidas a servidumbre, sin derecho ni libertad en la Roma antigua, que se definían como seres humanos sin derechos ni libertad. En la antigua Roma, los privilegios de ser ciudadano romano. Durante la mayor parte de la historia romana, la ciudadanía fue un privilegio escaso. Solo los ciudadanos romanos gozaban de plenos derechos políticos, mientras que el resto de la población tenía diversos grados de reconocimiento. Los ciudadanos romanos fueron, de hecho, una minoría durante toda la época monárquica, la republicana y parte de la imperial. Solamente en el año 212 después de Cristo, el emperador Caracalla promulgó un edicto que concedía la ciudadanía a la mayoría de habitantes libres de imperio. Por debajo de esta posición existen diversos estratos a lo que correspondía derechos limitados. A continuación, mi compañera. En el siguiente punto tenemos ciudadanos y no ciudadanos en la antigua Roma. En la antigua Roma, la ciudadanía y la condición de no ciudadano definían los derechos y deberes de los habitantes, afectando su participación en la vida política, económica y social. Ciudadanos romanos. Los ciudadanos eran principalmente hombres libres nacidos en Roma o en territorios aliados que habían recibido el derecho de ciudadanía. La ciudadanía otorgaba derechos como votar, casarse legalmente, ser protegido por leyes romanas, tener propiedades y participar en el ejército. Los ciudadanos podían ascender en la jerarquía social y tenían más acceso a cargos públicos. También estaban sujetos a pagar impuestos y a ciertas obligaciones militares. A diferencia de que los no ciudadanos incluyen esclavos, extranjeros, peregrinos y personas de territorios conquistados sin ciudadanía romana. Los esclavos carecían de derechos y eran considerados propiedad, pero podían obtener la libertad y en algunos casos sus descendientes podrían llegar a ser ciudadanos. Los peregrinos tenían ciertos derechos limitados, como comerciar, pero no podían participar en la política romana ni en las decisiones judiciales y estaban bajo leyes específicas según sus regiones de origen. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente tema que sería participación de la mujer en la sociedad romana. Dice, en la sociedad romana, las mujeres tenían un papel limitado en comparación con los hombres, pues la mayoría de los derechos cívicos y políticos estaban reservados para ellos. Las mujeres no podían votar, ocupar cargos públicos ni participar directamente en la política. Sin embargo, dentro del hogar y en la vida privada tenían influencia y responsabilidad. Las mujeres romanas, especialmente las de clase alta, administraban la economía doméstica, supervisaban los esclavos, o gestionaban el patrimonio familiar. En algunos casos lograban tener un rol indirecto en la política a través de sus vínculos con figuras masculinas influyentes, como esposos, padres o hijos. Además, podían ser propietarias y heredar bienes, lo que les daba cierta autonomía económica. En la religión, las mujeres podían participar como sacerdotisas, especialmente en cultos importantes como el de la Vesta, donde los vestales desempeñaban un rol sagrado de alto prestigio. Bueno, eso ha sido todo y le agradecemos por haber escuchado nuestra exposición. Gracias.